Bien, continuamos con don Pedro Ferreira, veterano de Guerra de Malvinas. Justamente estábamos antes del corte hablando justamente cuando llegó el 82, estaba embarcado, y cómo recibieron esa noticia de la guerra. Nosotros navegábamos, no teníamos comunicación casi. Cuando llegábamos a Ushuaia podíamos tener la información. Cuando nosotros nos enteramos en una entrada a puerto, nos enteramos que habían tomado Malvinas. Las comunicaciones eran completamente diferentes a lo de ahora. Sí. Tenían que ir a puerto para recibir la noticia. Sí, porque claro, no había forma, no era como ahora. Sí. Entonces, O sea, pasado el 2 de abril más o menos ustedes recibieron la noticia. No, el día... porque el desembarco, la operación Rosario fue... claro, comenzaba antes, pero fue unos días antes, claro, del 2 de abril, claro. Claro, imagínense, por lo menos de 6 a 7 días, sí, porque sí. Se navega más o menos 3 días para llegar a las Malvinas desde Puerto Belgrano. Claro. Sí, regulando eso. Nosotros creo que llegamos el 2 o el 3, el 30 o el 31, y ahí nos enteramos que estaba para tomar... ¿Ustedes pararon en Ushuaia? En Ushuaia. En Ushuaia. Y ahí se enteraron de la noticia. Nos enteramos, ese día, la madrugada, todo. Sí. Pero ahí para la noche ya zarpamos. Ajá. ¿Y cuáles fueron las directivas para ustedes? Nosotros a destacarnos a la Isla de los Estados. Ajá. Que ahí hay ¿Está ubicada? Al este de Tierra del Fuego, sí, en la punta de la batita. O sea, hay que pasar el estrecho de Lemer, o sea, pasar el canal de Beagle, pasa por el estrecho de Lemer y entra a la Isla de los Estados. La Isla de los Estados es todo bahía, sí, todo tiene muchas bahías. En una de esas bahías está Parrin, interior y Parrin exterior. El interior hay un destacamento de la Armada. Entonces, si entra en internet lo va a poder sacar. Sí. Y ahí nosotros teníamos que dar todo lo que es logístico. Víveres, munición, combustible, todo. ¿Llevar a Malvinas? No, ahí dejar ahí. Dejar ahí en esa isla. Y ahí se tenían que destacar otras unidades para entrar a Malvinas. Claro. Cuando, ya me voy un poquito del tema, pero cuando hunden al crucero el día 28, 29 de mayo. De mayo, sí, ya entrada la guerra, sí, prácticamente. De mayo fue que nosotros a la noche nos destacaron que había que ir a remolcar al crucero. Como fui destacado, y a la mañana temprano ya vimos que no era así el tema. ¿Cómo tomaron la noticia del hundimiento? ¿O sabía que había sido abatido, digamos, pero que no estaba hundido todavía? ¿No sabían? Claro, eso sabíamos nosotros, sí, por la información del comandante, pero sí. Sabría, no sé, tal vez sabría, escapábamos nosotros. Claro. Pero sí, ustedes ya encontramos se mucha iban a ir a encontrar, no sabía con qué se iban a encontrar, digamos. Claro, nosotros encontramos mucha mancha de aceite, cosas flotando. Estoy hablando de casi 400 kilómetros al este de las Islas de los Estados. Sí. O sea, mar adentro, con un mar más o menos, olas de 6, 7 metros. Sí. Así que imagínense lo que era eso. Así que a la 1 de la noche empezamos a divisar las balsas. Justo le iba a preguntar el horario. ¿Se acuerda? Sí, a la 1 de la mañana empezamos a divisar las balsas y que empezamos a madrinarnos. Y como nunca se hizo una cosa de esa, porque no es un buque de rescate de ese tipo, nosotros que hicimos era un cabo en proa y un cabo a popa, y cuando rolaba el buque, parar máquina al buque con la ola de entre 5 a 6 metros, o sea que los dejamos todo lo que podía de largo el cabo, para que cuando el buque rolaba a la banda de la que estaba la balsa, era agarrarlo tres personas sobrevivientes y levantarlo. Cuando se perdía, que se iba para abajo, se perdía la balsa bajo el casco del buque. Así que era un permanente. ¡Qué bárbaro! Y hasta las 6 de la mañana levantamos. ¿Cuántas personas tenían en cada balsa más o menos? Venía de todo, hasta 24. Había balsas que tenía completa, o sea, eran 24 personas. Sí. Y hay balsas que venían 4 o 5. ¿Cuántos tripulantes tenía el Lara Belgrano? ¿Se acuerda? 1.200 tipos. 1.200 soldados, digamos. Sí. ¿Y rescataron cuántos más o menos? Y nosotros... ¿Entre ustedes había otros buques más, seguramente? Sí, pero le costaba más, porque eran destructores, no tenían la borda que teníamos nosotros. Claro. La borda de nosotros nos permitiera apoyarnos. Entonces era permanente, era sacarlo para ponerlo adentro. ¿Y cuánto tiempo estuvieron
esos marineros, por así decirlo, del Lara Belgrano, desde que fueron abatidos hasta que ustedes los rescataron? Y 24 horas casi. Más o menos. Sí, pero mojados, ¿eh? Totalmente. Casi, y más o menos está a 2 grados. Totalmente. El agua está a 2 grados la zona de Sí, sí, sí. O sea que venían muchos duras las manos, los pies, ya con problemas Sí, de sí, hipotermia. Sí, o sea, avanzado. Y eso, rescatar, sacarle la ropa, darle ropa seca, porque teníamos ropa de que era el lavadero del buque, Sí. el que no venía empetrolado, la ropa que no venía empetrolada, eso lo secábamos y lo íbamos vistiendo porque superaba lo que era la cantidad de cosas que teníamos en el buque, porque el buque nosotros éramos 60. Bueno, eso es lo que le iba a preguntar, ¿qué capacidad tenía el buque de ustedes? Nosotros éramos 60, la tripulación del buque 60. Sí, y ahí iban rescatando. Y primero le dábamos la cama. Sí. Eso ahí ellos se metían fuerte a la calefacción, se recuperaban en 2 o 3 horas, 4 horas, dependía cómo venía la persona. Claro. Y lo derivábamos a distintos lugares. O sea, donde podía ubicarse, porque después, primeros minutos, lo dimos lugar. Claro, después donde pueda. Donde podía. Sí. ¿Y hay que rescatar una cierta cantidad y volvían a tierra de nuevo? No. Todo el rato ahí todo el rato en mar. No, porque no podía, no había tiempo. A 400 kilómetros. No, imposible. Imagínense que nosotros rescatamos a las 6 de la mañana, fue la última balsa, porque ya se nos daba más el buque. Se dejó gente, porque el buque no podía levantar más, porque ya llegaba al Bahía Paraíso también, claro, que era un buque con más capacidad, sí. O sea, con equipo para levantar los sobrevivientes, ¿no? Entonces, nosotros fuimos destacados a Ushuaia con los sobrevivientes. ¿Cuántos tripulantes tenían ustedes? ¿Cuántos eran ustedes? 62. El buque mío tenía 62 tripulantes en ese momento. Bien. Pero ahí teníamos 362 sobrevivientes. 362. Quemados, de todo. De vapor, quebrados, de todo. Con hipotermia, con frío, con todo. De todo. Lamentablemente, gente que falleció ahí adentro también, y hay muchos que quedaron en la balsa, que después fueron rescatados. Claro. Se perdía mucho tiempo para rescatar los sobrevivientes. Claro, complicado con las olas de mar que explicaban. Claro, el mal tiempo que teníamos. Pero le digo, una experiencia en esa parte, solo uno viendo podía ver lo que sucedió en ese. Había sido hacer una supervivencia de ese tipo en una balsa, ¿no? Con las necesidades. Mayo más o menos, ¿no? ¿Fue mayo para mayo? El 2 del 3 de mayo. 2 o 3 de mayo. 3 de mayo. Sí. Sí. De ahí entramos lo tiene todavía fresco en la memoria. Sí, el 4 entramos a Ushuaia. Y de ahí desembarcamos, y ya que el 5 tuvimos que zarpar de vuelta a lo que es la isla de los Estados, porque nosotros hacíamos todo el logístico de lo que era los barcos que entraban a Malvinas. Entonces se complicaba. Bien. Y eso fue, o sea, el trabajo más importante que hicieron usteres, digamos, y el más... El anterior, cuando se tomó Georgia, nosotros estábamos en la apoyo logística de la Rico, de la corbeta. Sí. Porque llevamos combustible, aceite, todo eso, para reabastecimiento. Pues las Georgia están, no recuerdo en este momento, pero unas cuantas millas al sureste de Malvinas. Y eso fue se tomó allá, pero ahí mataron a Huanca, a los ingleses, en la ametralladora de popa, de montaje. Sí. En ese momento lo ejecutaron prácticamente a Huanca. Era un compañero nuestro. Qué bárbaro. Todavía lo recuerda, digamos. Sí, porque imagínese, son cosas que a veces uno... Es como, por ejemplo, en el crucero yo tenía 3 compañeros míos. Ajá. Que son Ortiz, Nis y ahí se me borró que fallecieron en el crucero. Claro. O sea, usted tuvo la suerte, por así decirlo, de estar destinado en otro buque, pero tranquilamente podía haber estado destinado en el Lara Belgrano o cualquiera de estos otros buques, digamos. Yo perdí compañeros míos de mi promoción, porque nosotros estábamos para hacer curso. Entonces, cuando se puso la guerra, lo destacaron todos los cursantes al crucero, porque era un buque que estaba en reparación, tenía poca dotación en ese momento. Claro. Suponieron mucha gente de los cursantes. Sí. ¿De qué rama de la Armada me dijo? ¿De mecánica? Maquinista. O sea, maquinista. Yo era todo lucha contra incendio, contraloría llamaban. Ajá. Y teníamos que estar en la división máquinas. Claro. Por eso eran esos buques, el portaaviones y el crucero, tenían muchísima gente. Porque son buques muy importantes. Claro, grandes, buques grandes. Buques grandes, todas las medidas de seguridad estaban en nosotros. Claro. En esa división. Claro.
Eso trabajamos nosotros, nos capacitaban para eso. Bien, y continuando la guerra, ustedes seguían ahí... en la zona de Parrin. Sí. Perdón, de Isla del Estado. De Isla del Estado. Y de ahí hacíamos la logística a los buques que deseaban entrar a las Malvinas, ¿no? Claro, claro. Ahí había unos buques que estaban para entrar y nosotros le hacíamos logística. Claro. Y ustedes, digamos, o sea, era saber las noticias más o menos por lo que le decían los comandantes, ir a tierra y ¿qué se esperaba? Me imagino que era una sensación difícil, ¿no? Saber que estaban en guerra. Usted sabe que había compañeros míos que yo sé que le afectaba, pero ya estábamos como voy a decir, una palabra así común, jugado. O sea, claro. Era cumplir. Claro. Era embarcar, salir a navegar. Era otro, el sentimiento y el pensamiento del que estaba incorporado, ¿no? Claro, sí. Y sabía, por ejemplo, nosotros que nuestro buque no estaba en capacidad de ni soportar ni la mínima parte de lo que era cuando le hundió al crucero, claro, en términos de 40 minutos, sí, que sabíamos por los compañeros nuestros que nos comentaban que en 40 sí, minutos le hundieron al crucero, y nosotros no existiríamos con un torpedo de ese tipo. Entonces, entregado. Claro. Sí le digo, entre Canal de Beagle y la Isla de los Estados, para navegar mar abierto, quedábamos pocos bajo cubierta. Todos salíamos arriba de cubierta. Claro. Y es como, es una cosa, instinto de la persona nada más, claro, porque después sabemos que eso no iba a suceder con nosotros. Claro. Además hace mucho frío, sí, es inhóspito. O sea, la guerra estaba pasando lejos de donde estaban ustedes, si se quiere, más o menos. Y no sé por qué. Sí. No sé, porque nosotros estábamos rodeados de los submarinos, estaban claro, ahí con nosotros, porque nosotros hacíamos. Yo no quería hacer ese comentario, pero sí, salíamos la noche para hacer la logística y los submarinos nos intimaban a nosotros a regresar a la isla. Claro. O sea, los medios de comunicación existían entre el comando y el submarino. Claro. No sé qué distancia estaban, claro, pero jamás lo vimos. Claro. Pero el submarino estuvo siempre rodeando todo lo que es el sur. Claro. No sé, como marcando límites, límites sí, que vuelvan y claro, tenían que volver, claro, siendo que las comunicaciones los llevábamos a veces desde Ushuaia a los buques, los tipos lo tenían controlado, lamentablemente. ¿Y ahí hasta qué fecha fue todo eso? Hasta ¿Recuerda? Hasta junio estuvimos navegando, hasta junio, esa zona. Sí. Que allá fue en junio, ¿no? Cuando fueron la rendición, sí, claro, en junio, cuando fue la el 14 de junio, sí. Que yo tenía, mi familia estaba... No, justo le iba a preguntar, ¿y la familia cómo sabía? ¿Qué sabía de la familia? Porque fue así, yo vine de vacaciones, tuve vacaciones, y le dije a mi señora, vos qué te quedás, porque yo voy por 2 meses a Ushuaia, vos te quedás un mes, y después el hermano quería conocer allá Bahía Blanca, y te va con tu hermano, y me esperan allá, y yo vuelvo para fines de abril, o mediados de abril, una cosa así. Y pasó lo que pasó. Entonces mi señora se vuelve, tenía solo a Diego, un chico solo tenía. Se vuelve con Diego y yo, familiares, como nosotros hacíamos 4 meses que estamos navegando, hay familiares que fue a Puerto Ushuaia. La Armada destacó con un avión para que pasaran unos días. Como yo no tenía a mi familia nada, claro, algo del 1 de junio me dieron 7 días. En un vuelo que venía a Buenos Aires, me destacaron y me vine en guerra, porque me decían acá, vos, estoy en guerra y claro, acá. Pero no es que vos te vas a la guerra y claro, te quedás permanentemente, hay que estar. Claro. Psicológicamente, claro, hay tipos que superaron y otros que tuvieron problemas. Yo pero bueno, tuvo la posibilidad de venir a visitar a la familia. Con problemas, porque nosotros recibíamos sobrevivientes ahí permanentemente. Sí. Además, ellos mismos cruceros nos decían a nosotros que nos iban a hundir. Nos están dejando embarcar acá y nos van a hundir. Y eso psicológicamente a nosotros nos traumatizaba. Porque además, toda esa gente medio como viene nerviosa. Sí. Un problema psicológico bastante importante. Totalmente. Entonces tuvo la posibilidad de venir a ver la familia. Y vine, y ahí sí me fui con mi señora, ya sabía que sabía. ¿Qué le dijo su padre cuando regresaron? Bueno, ya estaba medio terminado la guerra prácticamente. Sí, o sea, no tanto así, pero sí, no podían creer lo que estaba pasando, porque yo no avisé nada que yo venía tampoco. Claro. Me dijeron, llegué a Puerto y me dijeron, claro, Ferreira, vos, éramos 10, de los 62, 10 que nos veníamos.
Claro. Y como fue ahí nomás el avión, en ese momento que había teléfono, pero muy poco, y llegué a Buenos Aires, Singer, creo que llegué como a las 10 de la noche, en el empalme no esperaba a nadie, la ruta en construcción, así que chapaleando allá acá, llego y mi señora estaba allá en la chacra donde vivía mi papá, mira el relato lo que te hago, imagínate, pero caminé toda la noche, pero quería estar con la familia porque ya hacía tiempo. Y regresamos a Puerto Verano y yo me destacan, me voy a Ushuaia y de allá vine navegando. Bien, hacemos una pequeña pausa y ya, bueno, venimos prácticamente para el final de esta gran historia de don Pedro Ferreira.